todos. Bueno, el caso de hoy no es probablemente una patología muy frecuente, pero consideré importante porque justo como es un caso de edad pediátrica asociado a la epilepsia y que a diferencia de otros síndromes genéticos o alteraciones como aneuploidías o como la trisomía 21, como el síndrome de Turner o Klinefelter que conocemos. Entonces, estos generalmente tienen fenotipos característicos y anomalías, ya sean anatómicas, estructurales, bien definidas, ¿no? En cambio, la trisomía X, o llamado síndrome de triple X, no tiene tantas características así fenotípicas totalmente definidas o claras. Ay, vamos a empezar con el caso clínico, que es de una paciente de sexo femenino, de edad actual 2 años con 6 meses, pero que inició su enfermedad a los 6 meses, según el relato de los padres. En cuanto a sus antecedentes, en la gestación no hubo complicaciones, era el segundo embarazo y fue producto de una cesárea por cesárea previa en la madre, con edad a término y peso al nacer mayor a 3 kilogramos, Apgar 9 al minuto y 10 a los 5 minutos. Aparentemente no hubieran complicaciones perinatales. Las inmunizaciones todas completas hasta la edad en la que se evaluó a la paciente. Y con respecto a los hitos del desarrollo, bueno, según lo que relataban los padres, la sedestación a los 6, 7 meses, el gateo a los 9 meses y la marcha ya es establecida a los 15 meses. Previamente en los controles, ya sea por pediatría o por la evaluación del crecimiento y desarrollo, no habían aparentemente retraso del desarrollo psicomotriz. Y en cuanto al lenguaje, a la edad que tiene, a los 2 años, solamente emite, si hay un retraso de lenguaje porque solo emite algunas palabras como papá, mamá, aún no logra formar frases de 2 palabras, ¿no? Pero no hay problemas sensoriales de conducta o alteraciones del sueño. En cuanto a los antecedentes familiares, sí hay antecedentes por la línea materna, sobre todo el abuelo con neoplasia de colon y algunos familiares también de la misma línea con síndrome de Lynch. Y otros antecedentes patológicos, tenía bastantes procesos alérgicos, sobre todo por rinitis, que justamente fue evaluada y está en control por alergología e inmunología, y le encontraron pues un IgE elevado y de forma eventual, cuando hay estos procesos, lleva tratamientos con antihistamínicos como Libera. Antecedentes quirúrgicos ninguno. Y en cuanto al inicio de los síntomas, tenemos que los padres refieren que desde los 6 meses presenta episodios que ellos lo describen como parpadeos, que generalmente son posteriores al sueño, ya sea parte de la siesta durante la tarde o después del sueño nocturno. La frecuencia de estos la describen de 4 a 4 veces al día generalmente, pero hasta los 10, 13 meses, hasta los 13 meses, perdón, ayer me equivoqué, tenía 2 electroencefalogramas sin aparentes hallazgos epileptiformes y acudieron a consulta porque dichos eventos se hacen más frecuentes, no comprometían la conciencia, pero los familiares, sobre todo la cuidadora principal, que era la madre, le manifestaba como que eran más fuertes y mencionaba que durante el evento la paciente es como que tomaba la mano del cuidador o se cogía de algún soporte como la mesa o el mueble. La duración aproximada de los eventos, de las crisis, de 4 a 30 segundos y en una frecuencia en ese entonces de 3 a 4 veces por día. Por aquí tengo un video. Este es uno de los videos que tenemos de las crisis.
Y aquí tengo el reporte de de uno de los electroencefalogramas que tenía previos, ¿no? Porque mencioné que ya contaba con dos electroencefalogramas y uno de ellos era un video, ¿no? En el cual tenemos, los siguientes hallazgos. Perdón. Durante el estudio se intenta despertar a la paciente para evocar parpadeo descrito como actividad. Sin embargo, o sea, en ese momento no le evidenciaron esos parpadeos o esos tipos de crisis que evidenciábamos en el video, y sugerían allí estudio control y un seguimiento para la actividad de acuerdo a la decisión del médico tratante, ¿no? Esto fue cuando ella tenía 13 meses y ahí no tenían ningún tratamiento. Luego tengo, el informe de un video electroencefalograma que se hizo en la clínica el 22 de marzo del 2024, pero este fue de 4 horas. Entonces en ese sí había registro del video en sueño anormal, sobre todo por la característica de descargas epileptiformes interectales focales a predominio de la región temporo-occipital derecha, ¿no? Que probablemente esto se podría relacionar a una epilepsia focal, pero sobre todo de la región posterior derecha. En cuanto a los exámenes de sangre, pues de los basales tenemos de hemoglobina, con una anemia muy leve, perfil hepático, sin alteraciones, y aquí lo que le mostraba de la parte del estudio de la alergología, que tenía una IgE muy elevada. Luego, en cuanto a las proteínas, no alteraciones, los leucocitos en este examen que le tomaron estaban ligeramente elevados porque justo ahí estaba cursando con un proceso de una infección por infección respiratoria alta, que le pasa muy frecuentemente. Y aquí, esas son las neuroimágenes que son de la clínica, ¿no? Entonces, que en cuanto a la secuencia tanto en T1 como en T2 no habían alteraciones, pero aquí en ST1 coronal sagital tampoco habían alteraciones, y la única, digamos, alteración que se veía era una hiperseñal puntiforme en FLAIR y en T2 a nivel parietal derecho. Fue la única que se encontró. Y de forma, digamos, como un hallazgo, le encontraron que hipoplasia en el segmento precomunicante de la arteria cerebral anterior, pero considerado como una variante anatómica. Entonces, debido a que la paciente no presentaba una alteración estructural definida, aparentemente en su historia no habían antecedentes perinatales importantes ni en la gestación, y el inicio temprano de estos movimientos anormales, parpadeo, que probablemente eran asociados a crisis focales, entonces se le hizo un estudio genético, ¿no? Sobre todo en el cual se estudiaba la presencia de las convulsiones, retraso del desarrollo del habla y lenguaje, y le encontraron, este gen patológico, el NBA, que se asocia a trastorno del neurodesarrollo, ya sea con o sin epilepsia, pero de aparición precoz, y además se encontró una trisomía X, ¿no? O síndrome de triple X, que también se puede denominar. El tratamiento actual que está recibiendo la paciente es ácido valproico, 2.5 mililitros vía oral cada 12, levetiracetam 1 mililitro cada 12 horas, y la frecuencia de crisis actualmente es de 1 a 2 crisis al mes, pero siempre asociadas a los periodos de sueño, ¿no? Que la mamá siempre lo tiene bastante claro, que es generalmente después de la siesta o en la mañana al despertar. Entonces, justamente que es una de las razones por las que quise presentar este caso, era porque cuando tenemos un caso como entonces, en este caso, como la paciente tenía un hallazgo por ahí en la resonancia, aparentemente estructural, pero que era un foco de gliosis, ¿no? Parietal derecho, que se relacionaba con digamos, las crisis según el electroencefalograma. Pero la duda es, ¿lo podríamos tomar como una epilepsia estructural o solamente una epilepsia relacionada a la trisomía X, o ambos, ¿no? Entonces,
más o menos para ver esta agenda de lo que vamos a tratar. Bueno, el caso ya lo vimos y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la trisomía X o síndrome de triple X, ¿no? Esta, descrita por primera vez en 1959 por Jacobs, en una mujer con inteligencia normal, pero con amenorrea, ¿no? Que generalmente, como lo vamos a ver más adelante, el diagnóstico es tardío, ¿no? En la mayoría de pacientes es tardío, salvo cuando se presentan algunas otras malformaciones cardíacas, malformaciones ováricas o en algunos casos atresia duodenal, que es muy raro. Entonces es una neuploidía que se dice que su incidencia es de 1 en cada 1000 o 1200 recién nacidas vivas, ¿no? Pero sobre todo se ha relacionado como factor de riesgo la edad materna elevada. Generalmente no suele, es algo que mencioné al inicio, no suele sospecharse al nacimiento debido a que no presenta un fenotipo característico. Otras cosas es que probablemente en algunos de estos pacientes el diagnóstico, si no presenta algún problema del neurodesarrollo o epilepsia u otras anormalidades anatómicas, generalmente se hace el diagnóstico tardío, ya sea cuando sea el inicio de la edad puberal, en el cual generalmente se encuentra insuficiencia ovárica primaria. Pero en alguna literatura describe que puede haber algún dimorfismo facial, también otras alteraciones geniturinarias, como por ejemplo genitales ambiguos, disgenesia ovárica, agenesia renal y menos frecuente algunas cardiopatías como CIA o CIB. El pronóstico depende en realidad de las anormalidades y de la severidad de las mismas que tenga el paciente. Y otro punto importante es la discapacidad intelectual. Puede haber mujeres con trisomía X con coeficiente intelectual normal, límite o con cierto grado de discapacidad intelectual. Y las características que más se describen desde el punto de vista clínico son que el coeficiente intelectual generalmente está entre 85 y 90, que hay trastorno del lenguaje, trastorno del desarrollo psicomotor, pero sobre todo dificultad en la coordinación, en la que algunos pacientes pueden presentar torpeza, sobre todo para la pinza fina, y problemas del neurodesarrollo como TDAH y TEA frecuentemente. Clínicamente van a ser mujeres altas con desarrollo puberal normal, pero que al empezar digamos, a tener problemas de la alteración ovárica o de la menstruación es donde se sospecha alguna alteración. Pueden existir trastornos de la conducta, como también algunos trastornos de socialización que necesariamente no ingresan en el espectro en el trastorno del espectro autista, y ya en la edad adulta pues hay problemas de fertilidad, sobre todo por la alteración ovárica que este ocasiona. Por ejemplo, vemos aquí esto es de una revisión en la cual tenemos el motivo de consulta por la cual acuden, por ejemplo, cardiopatía, retraso del madurativo, desarrollo psicomotriz y en pocas ocasiones, como lo mencioné, atresia duodenal. Y en realidad existe poca literatura, o sea, para describir exactamente las características o la asociación de esta neuploidía con otras patologías, ¿no? Sin embargo, tenemos algunas características que se han encontrado de forma más común, por ejemplo, la estatura, que casi siempre está más allá del percentil 75, que puede tener el epicanto muy marcado, ¿no? En algunos casos hay clinodactilia o también mucha alteración, sobre todo con el dedo pulgar. Pueden tener hipotonía, las malformaciones geniturinarias que mencionamos, epilepsia, temblor esencial en algunos casos, displasia congénita de cadera y el dolor abdominal, que es muy raro, y el fallo ovárico precoz, que probablemente es una de las alteraciones más frecuentes. Aquí tenemos algunas, algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esto de alteración, implantación anómala del pulgar. Algunos niños pueden tener, pueden tener clinodactilia, ¿ya? Y el fenotipo no siempre es claro, pero pueden tener alteración, sobre todo en el epicanto o el pliegue del párpado superior muy marcado. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente el cariotipo y el estudio genético es el que nos confirma el diagnóstico,
pero que la causa más común es la no disyunción en la meiosis tipo 1 materna, que se presenta ya sea por línea pura o en mosaico. La mayoría de casos o de descripciones que existen acerca de la trisomía 21, de la trisomía X, perdón, una no son muy actualizadas y otra, la mayoría no son como metaanálisis, sino son más que todo revisiones de casos o presentación de casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, como este que encontré del 2020, en el cual verifica los problemas del neurodesarrollo que tienen las trisomías sexuales, ¿no? En el caso de la trisomía X, con respecto al neurodesarrollo, lo que más se encontró pues fue trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cuanto a la parte de la función hormonal, que es lo que generalmente más se altera, pues en algunos recién nacidos se encontró elevación de la FSH hasta los 5 o 6 años de edad, y en otro estudio italiano, que fue estudió a 15 niñas entre los 7 y 11 años, también se encontró alteración del LH y FSH, pero estradiol más bajo y los volúmenes ováricos disminuidos. Y sin embargo, en las mujeres adultas con trisomía X, pues había insuficiencia ovárica de forma precoz, que también es una de las formas más frecuentes, pero que generalmente se diagnostica después de la edad puberal. Otro punto que también se encontró es en este estudio italiano con respecto a la epilepsia y las pacientes con trisomía X, ¿no? En este, por ejemplo, es un reporte de una serie de casos, son 13 pacientes, ¿no? En los cuales los primeros se buscaba hacer un seguimiento para ver características del encefalograma, características clínicas de la epilepsia y también el pronóstico o la respuesta a los principales medicamentos anticrisis que estos pacientes estaban recibiendo. Lo que se encontró fue que la epilepsia no es un hallazgo ocasional, o sea, sino que forma parte del espectro de este síndrome. Sin embargo, la prevalencia que más se encuentra es sobre todo crisis focales en más del 60% de ellos, y la actividad se encontró en los trazados, actividad epileptiforme, aproximadamente en el 85% de estos. Y en la mayoría de estos casos, los pacientes respondieron a monoterapia. Los tratamientos o los medicamentos a los que más respondieron estos pacientes fueron ácido valproico y levetiracetam. Y el pronóstico de estos pacientes a largo plazo fue bueno, ¿no? Entonces, por eso se dice que más del 65% de los pacientes con trisomía X responden generalmente bien a los medicamentos anticrisis. No, por ejemplo, aquí tenemos las edades y aquí tenemos también los medicamentos que estaban recibiendo, que la mayoría respondieron bien a ácido valproico y a levetiracetam, y la mayoría de estos presentaban actividad epileptiforme, pero sobre todo de tipo focal y en regiones posteriores, ya sea temporal y occipital. Entonces, con esto, con respecto a lo que se revisó del caso y de la evidencia científica, que no es mucha la que existe, entonces, ¿cuál es la relación o qué tipo de relación existe entre la trisomía X y la epilepsia? ¿No? Entonces, existen muy pocos reportes de características clínicas y encefalográficas que describen a largo plazo, ¿no? Como lo mencioné, la mayoría son de población pequeña o son reportes de casos, ¿no? Pero a la conclusión a la que sí se llega es que la epilepsia no es un hallazgo ocasional, sino que es muy probable que forme parte de este fenotipo y que la empezamos a asociar sobre todo cuando el paciente presenta crisis, pero no tenemos ninguna otra alteración anatómico-estructural u otra causa metabólica que pueda estar relacionada con esto. Existen estudios, existe bibliografía que dice que per se las aneuploidías, no solamente la trisomía X, están relacionadas con la epilepsia, y se ha identificado que con respecto al cromosoma X existen al menos 100 genes que estén relacionados a la epilepsia, pero no se sabe hasta el momento exactamente cuál es la fisiopatología, cuál es la explicación de esto.
Otra cosa es que generalmente estas niñas tienen crisis focales y pueden también presentar algunos de ellos algunas características. Algunos pueden presentar crisis con espasmos epilépticos, pero sin ipsiarritmia. Entonces, esto es que es menos frecuente, pero también se ha encontrado. Pero no, lo que no se ha visto es un síndrome epiléptico específico, ¿no? Una encefalopatía epiléptica específica. Y lo que sí es que la mayoría de estas crisis pues tienen un componente motor, eso también, y que afecta generalmente las áreas posteriores. Ay, perdón. Entonces, con respecto a este caso que tenemos y a lo que nos dice la evidencia científica, lo que hay hasta ahora, es que la trisomía X es un diagnóstico poco frecuente, pero que si tenemos la sospecha, hay que hacer el estudio genético para su confirmación. Puede estar asociado generalmente a problemas de disfunción ovárica, a trastornos del neurodesarrollo y discapacidad intelectual. Que la epilepsia con crisis focales es la más frecuente y los tratamientos que mejor ayudan a estas pacientes son levetiracetam y ácido valproico. En algunos casos, sobre todo se ha visto que son más raros, que algunos cuando no controlan con monoterapia pueden recibir medicamentos como la motrigina también. Y cuándo sospechar o cuándo pedir estos exámenes, ¿no?, genéticos es si tenemos, o sea, cuándo sospechar que hay un componente genético, si tenemos un trastorno del neurodesarrollo asociado a epilepsia o a crisis epilépticas, es si no tenemos clara la etiología estructural, ¿no?, de la epilepsia, y también si las crisis han sido de inicio temprano, ¿no? La mayoría de bibliografía dice, sobre todo antes del primer año de vida, y algunos también mencionan que el paciente no haya tenido historia de crisis febriles, sobre todo, y que estas no hayan sido recurrentes. Ay, perdón. Eso era más que todo como, la revisión en realidad es pequeña, ¿no? Y no sé si habrá alguna pregunta. Gracias, Maggie, por la presentación. ¿Hay alguna dificultad para salir embarazadas estas niñas, esas mujeres después? Y generalmente hay mucho problema de fertilidad, la mayoría de ellas son infértiles, y las que puedan, la mayoría no, o sea, no llega a tener o sea, a procrear, es muy difícil. Ajá, se han visto, decía, como de 5 a 10% de los casos. Ajá, porque generalmente hay falla ovárica y justo el diagnóstico es tardío, ¿no? En algunos por otras cosas, por otras alteraciones, puede hacerse entre los 5 o 6 años, pero en muchos de ellos se va hasta ya cuando empieza recién el desarrollo puberal. Pero sí, la infertilidad está asociado frecuentemente, sí. Hola. Adelante. Hola, Doc. Hola, Marjorie. Oye, Marjorie, muchas gracias por presentar este caso. Es un caso muy interesante y del que todos vamos a aprender mucho. Yo quería hacer algunos comentarios porque esta niña, por ejemplo, tiene una crisis epiléptica, que es una crisis epiléptica especial, ¿no? Por la semiología, que es un A-blinking bilateral, o sea, hace un parpadeo bilateral, ¿no? Y comienza con ese parpadeo bilateral y luego aparentemente, como se ve en el video, adopta una postura tónica, bilateral, asimétrica, ¿no? Es importante esta semiología porque estas crisis suelen originarse en la corteza posterior del cerebro, o sea, en el córtex posterior, ¿sí? Por lesiones a nivel parieto-temporal, temporo-occipital, ¿no? Muchas veces cuando evaluamos pacientes y nos dicen una epilepsia del lóbulo occipital, siempre pensamos en auras visuales, ¿cierto? Pero poco pensamos en crisis que pueden empezar con manifestaciones motoras. Y este es uno de esos casos de crisis de la córtex posterior que pueden comenzar con manifestaciones motoras como el parpadeo bilateral.
También hay parpadeo unilateral, también puede haber, ¿no? Pero en este caso es un parpadeo bilateral, semiológicamente es muy importante. Suelen ser crisis que se originan en la corteza posterior, el cual se correlaciona con un electroencefalograma, ¿no? Un resultado del video EG, donde la niña aparentemente muestra descargas epileptiformes interdictales a nivel temporo-occipital, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, Doc, sí. Entonces, justo de esa área. Ajá. Importante eso, ¿no? Con respecto a lo que es la resonancia magnética, lo que hay que tener en cuenta es que recuerden que el cerebro es un cerebro en desarrollo, ¿no? Muchas veces malformaciones congénitas, tipo displasia cortical focal, pueden no ser evidentes en las primeras resonancias magnéticas de niños, o sea, de niños, sobre todo de niños antes de los 5 años de edad, porque el proceso de mielinización puede no hacer evidente esas displasias. Entonces hay que tener mucho cuidado todavía la etiología. Obviamente este niño va a requerir seguimientos con resonancia magnética, ¿no? Ya. Gracias, doctor. Realmente, con respecto a una pregunta que hacías, ¿no? ¿Se puede considerar una epilepsia estructural? ¿Se puede considerar una epilepsia genética? De acuerdo a la clasificación de la ILAE del año 2017 de las epilepsias pueden tener dos causas. Por ejemplo, pueden haber, el típico ejemplo de epilepsia genética es la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, ¿no? Donde la epilepsia ya sabemos que es de predisposición genética y en resonancia magnética no vamos a encontrar ningún hallazgo estructural, ¿cierto? Entonces es una epilepsia netamente genética. Pero hay epilepsias que pueden ser genéticas y estructurales. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, como hay determinadas carga genética o alteraciones genéticas que provocan malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, el típico ejemplo aquí es la heterotopía subcortical en banda o corteza doble, que genéticamente es causada por un problema a nivel del cromosoma X, ¿sí? Los niños que tienen, los hombres que tienen ese problema cromosómico generalmente perecen, en cambio las mujeres que tienen 2 cromosomas X suelen sobrevivir, pero con retraso mental y epilepsia. Entonces, cuando le hacemos resonancia magnética vamos a encontrarle una corteza doble, ¿no? Y en el estudio genético va a haber una alteración en el cromosoma X. Sí, entonces pueden haber epilepsias genéticas estructurales, ¿no? Así como pueden haber, por ejemplo, epilepsias estructurales secundarias a una meningoencefalitis, o sea, infecciosas y estructurales, ¿entiendes? Entonces, con la nueva clasificación, el paciente con epilepsia puede tener dos causas, ¿no? Se puede clasificar así. Finalmente, en este caso, obviamente, hay que seguir observando, ¿no? Como decías, el síndrome de trisomía X se asocia hasta un 60% con epilepsia. 60% de pacientes suelen tener epilepsia, diferentes tipos de síndromes epilépticos, ya no hay uno en especial. Pero un mensaje también que tú decías era con respecto al estudio genético, y ese comentario yo lo quería hacer, es que mientras más temprano comienza la epilepsia, siempre hay que realizar un estudio genético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la epilepsia comienza en el adulto, los estudios genéticos ya no ayudan mucho, ¿no? Generalmente van a salir negativos, ¿no? En cambio, el rendimiento de un estudio genético cuando la epilepsia comienza antes de los 2 años es casi del 25%, ¿no? O sea, cuando la epilepsia comienza antes de los 2 años, el 25% de esos pacientes tienen problemas genéticos, ¿no? Incluso un poquito más, 30%. ¿No? Cuando la epilepsia comienza antes de los 2 años. Cuando comienza entre los 2 y los 4 años, su rendimiento baja más o menos a 14%. Cuando comienza entre los 5 y 10 años, 7%. Y en la adolescencia es menos 2%. Y ya después de los 18 años, el rendimiento de un test genético ya es menos del 4%, ¿no? Entonces, aquí el mensaje sería que si la epilepsia comienza en la infancia, antes de los 5 años, un estudio genético siempre es importante. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, Walter, por la intervención. No sé si alguien quisiera hacer un comentario adicional, una pregunta a Marjorie.
Buenos días. Estaba hablando la doctora Muñoz y el doctor Ortega, me parece. Sí. No, solamente para acotar a todo esto, todo el tema de la epilepsia, pues es un campo muy amplio y la parte quirúrgica es la que también se ha desarrollado bastante. Aquí en el Perú tenemos todos los elementos para poder realizar esta cirugía, tanto en paciente despierto como en paciente, digamos, con una anestesia estándar de dormido. Las mallas, los detectores, los estimuladores corticales, toda esa tecnología sí la tenemos en disponibilidad. Si en algún momento hubiese un caso para manejar con una proyección quirúrgica, requiere que tengamos reuniones previas para poder hacer el planeamiento de la cirugía. La cirugía es una parte de lo que para pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento medicamentoso suele ser una alternativa, pero esto demanda del manejo de un equipo y ese equipo pues yo creo que sí lo debemos desarrollar en la clínica porque tenemos toda la capacidad técnica para hacer el abordaje quirúrgico de esta patología. Eso es lo que quería comunicarles a ustedes, de que va a ser muy importante que el manejo de la epilepsia también le vean la proyección quirúrgica. Gracias. Bueno, solamente, doctor Ortega. Gracias, doctor. Gracias por su... Nos da paso para decirle que nosotros en la unidad de epilepsia estamos conformando un programa de cirugía de epilepsia y desde ya lo invitamos a participar. Por ejemplo, el próximo lunes vamos a discutir un caso de cirugía de epilepsia, un caso candidato para cirugía de epilepsia. Pediátrico. Que por las características tiene también un estudio genético y todo. No sé si usted puede participar en esta junta médica. Sí, por cierto que sí. Ese es el propósito, digamos, de estas reuniones, generar grupos de trabajo óptimo, ¿no? En la parte quirúrgica estamos el doctor Hacha, el que habla, el doctor Rejas, entre otras metodologías de manejo quirúrgico. La clínica, consideren que la clínica tiene una amplia capacidad quirúrgica, entonces eso debemos integrarlo tal cual lo hicimos en la parte vascular. Es lo mismo que queremos hacer en la unidad de epilepsia, ¿no? Formar un programa de cirugía de epilepsia y ya tenemos los pacientes para evaluar. Entonces vamos a ponerlo en el grupo que estamos creando, doctor, para discutir estos casos. El día lunes tenemos un caso para evaluar posibilidad de cirugía de epilepsia. ¿Qué hora es la reunión? Son a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Le mandamos el link de Zoom, doctor. Correcto, estamos entonces ahí. Gracias. Gracias. Bueno, Mario, felicidades por la presentación del caso. Me ha gustado mucho. Ya no tengo que acotar todo lo que quería acotar de Walter, que este tipo de epilepsia puede tener dos tipos de etiologías, tanto genético-estructural, que sus crisis son principalmente focales del córtex posterior, del tipo occipital, y luego tiene un componente motor. Yo quería hablar que en el video que presentaste tiene parpadeos, pero también hace una postura tónica del miembro superior izquierdo, ¿no? Entonces hay un componente motor importante. Por otro lado, el hecho de las resonancias magnéticas en el tiempo va a ser importante. Si bien es cierto con trisomías con trisomías X no ha sido detectados o hablaban mucho de displasias, podría haber, porque inclusive en los casos que te he presentado habla mucho de epilepsias focales, ¿no? Habría que ver si son focales displásicas, y eso lo podríamos ver en este paciente o no, o una focal genética total. Ahora, a mí me parece importante, ya ampliando más el tema de la epilepsia,
que este niño tenga electro prolongado. ¿Para qué? Para poder hacer bien la semiología de la crisis epiléptica y tratar de buscar un electro ictal, porque podría no solo tener un tipo de crisis, sino tener otros, ¿no? Como hay otros casos, para valorar bien su tratamiento, porque aún no está libre de crisis, ¿no? En el caso que has presentado han tenido buena respuesta con el proico o adicional a la levetiracetam. Tal vez pensaría incrementar el levetiracetam hasta los niveles tolerables siempre y cuando no presente otros síntomas como irritabilidad, ¿no? Y si tiene crisis focales, pues pensar en un medicamento para crisis focales, como tú dijiste, ¿no? La motrigina o algún otro, ¿no? Porque si bien es cierto que el proico es muy bueno, tomando en cuenta que esta es una trisomía X, cuánto hormonalmente sería negativo para la niña, ¿no? Mantenerla, ¿no? Eso es algo que hay que valorar y que también lo dicen mucho en los chicos que tienen trisomía X, ¿no? Eso principalmente. Y lo podrías presentar en la unidad de epilepsia para discutirlo, ¿no? Ajá, ya doctora, gracias. Y también, doctor Ortega, muchas gracias por la intervención. Qué bueno que intervino antes. Igual como dijo Walter, nosotros estamos muy interesados en llegar con estos pacientes a cirugía de epilepsia. Vamos a presentar un caso muy importante este lunes. Es una niña que tiene un diagnóstico genético, pero una epilepsia estructural también. Entonces tiene ambas patologías y es una niña con epilepsia refractaria que queremos, va a requerir la más probable una intervención quirúrgica compleja, ¿no? Y entonces va a necesitar que empujemos todos y ya empecemos ya a desarrollar la cirugía de epilepsia con la clínica. Gracias, Pamela, por la intervención. Marjorie, ya para terminar, ¿podrías volver a mencionar las áreas del cerebro más afectados en estos casos? ¿Las áreas? Ya, claro, sí, sobre todo tienen, o sea, como les dije, son crisis focales con componente motor, pero que las crisis generalmente se ha visto en los electroencefalogramas que vienen de las áreas de la corteza temporo-occipital, es más frecuente.